Miología de la parte pelviana del canino. En el presente video daremos a conocer los diferentes músculos presentes en la zona pelviana, tanto superficiales como profundos. Esto con el objetivo de plasmar de manera gráfica y teórica el contenido mencionado en la práctica, misma de la cual yace esta presentación. Tanto función, inserción y origen son partes específicas de las cuales se desglosará de cada uno de los músculos encontrados en el presente video, esto por medio de subtemas. Músculos superficiales. Como primer músculo superficial tenemos el músculo glúteo superficial. Este se origina en la fascia glútea y en el ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en el trocánter mayor del fémur. Aquí suele haber una bolsa sinovial subtendinosa. Su función es como extensor de la cadera. Esto en la articulación coxofemoral. Músculo glúteo medio. Se origina en la cresta ilíaca, cara glútea del ilion, fascia glútea y ligamento sacroiliaco dorsal. Su inserción es en el trocánter mayor y su función es como extensor de la cadera. Esto en la articulación coxofemoral. Músculo piriforme. Se origina en la cara lateral de las tres primeras vértebras caudales. Su inserción es en el trocánter mayor, esto en común con el músculo glúteo medio. Su función es que estabiliza la articulación de la cadera, estabilizando la cabeza del fémur dentro del acetábulo del hueso coxal. Músculo glúteo profundo. Este se origina en el cuerpo del ilion, cerca de la escotadura ciática mayor. Su inserción es en el trocánter menor del fémur y su función es como extensor de la cadera y aductor del miembro. Músculo sartorio. Este se origina en la tuberosidad coxal. Su inserción es en el borde craneal de la tibia y su función es como flexor de la cadera cuando el miembro está apoyado y como extensor de la rodilla si el miembro se encuentra elevado. Músculo tensor de la fascia lata. Se halla entre los músculos sartorio y vasto lateral. Su origen es en la tuberosidad coxal y cuerpo del ilion. Su inserción es en la fascia lata y su inervación es en el nervio glúteo craneal. Su función es tensar la fascia lata, también es flexor de la cadera y extensor de la rodilla. Músculo bíceps femoral. Este músculo es el más voluminoso en el miembro pelviano. Este se origina en la tuberosidad isquiática y ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en la cara craneal de la rótula, ligamento rotuliano, cara craneal de la tibia, fascia lata, fascia de la pierna y tuberosidad del calcáneo. Su inervación es en el nervio ciático y su función es de flexor y extensor de la rodilla, extensor del tarso y aductor del miembro pelviano. Músculo semitendinoso. Es el músculo más superficial del tercio medio del muslo. Este se origina en la tuberosidad isquiática. Su inserción es mediante los tendones, uno en la cara medial de la tibia y el otro en la tuberosidad del calcáneo, formando parte del tendón calcáneo común. Su inervación es en el nervio ciático y nervio tibial. Y como función, con el pie firmemente apoyado en el suelo, es extensor de la cadera y del tarso. Esto en la marcha es flexor de la rodilla. Músculo aductor caudal de la pierna. En el perro se divide en dos músculos, uno pequeño denominado aductor largo y otro mayor llamado aductor grande y corto. Origen. El aductor grande y corto se origina en la sínfisis pelviana y el aductor largo cranealmente al interior, en el pubis. Inserción. El aductor grande y corto en el labio lateral de la cara áspera y el aductor largo en la cara caudal del fémur, cerca de la fosa trocantérica. Su inervación es en el nervio obturador y su función es de aproximador del miembro pelviano. Músculo semimembranoso. Su origen es en la superficie ventral de la tuberosidad isquiática. Su función es extender la cadera y la rodilla, participando en la propulsión del tronco. Y su inervación es en el nervio ciático. Músculo aductor magno. Este se origina en la cara ventral de la rama craneal del pubis. Se inserta aproximadamente en el labio lateral de la cara áspera del fémur. Y su función es que aduce el miembro y extiende la cadera. Músculo vasto lateral. Se origina en la parte proximal del cuerpo del fémur, cráneo lateralmente. Su función es que fija la rodilla cuando el animal se encuentra en la estación, colaborando por tanto en el sostén del peso del tronco. Su inserción
Se inserta junto con el resto del muslo y con el vasto intermedio para conformar lo que es el cuádriceps femoral o cuádriceps del muslo. Músculo gastrocnemio. Este se origina en las tuberosidades supracondilares lateral y medial del fémur, respectivamente. Cada uno de los dos tendones de origen incluye un hueso sesamoide. Su función es extender el tarso y su inserción es en el nervio tibial. Músculo peroneo lateral. Este se origina en la cabeza del peroné, en la cara lateral de la tibia, esto en el área inmediatamente distal al cóndilo lateral, y en el ligamento colateral lateral de la articulación femorotibial. Función: flexiona el tarso y rota inmediatamente el autopodo. Su inserción es en el nervio peroneo superficial. Músculo tibial craneal. Se origina en la parte proximal de la cara lateral de la tibia, por detrás del borde craneal y por debajo del cóndilo lateral del hueso. Su tendón de inserción, tras atravesar el retináculo extensor de la pierna, cruza sobre la cara craneal del tarso en dirección medial para terminar en el hueso tarsal 1 y en la base del metatarsiano 2. Su función: flexiona el tarso y rota externamente el autopodo, y su inserción es en el nervio peroneo profundo. Músculo extensor digital largo. Tiene su origen en la fosa extensora del fémur. Su potente vientre queda cubierto en el área proximal de la pierna por los músculos tibial craneal y peroneo largo. Función: flexiona el tarso y extiende las articulaciones de los 4 dedos. Su inserción es en el nervio peroneo profundo. Músculo extensor digital lateral. Este se origina en el tercio proximal del peroné y termina insertándose en la falange proximal del dedo 5 y uniéndose al tendón para el dedo 5 del músculo extensor digital largo. Al pasar sobre el maléolo lateral, el tendón de inserción, que discurre encajado en el surco tendinoso, es abrazado por el retículo del músculo peroneo. Función: extiende y separa el dedo 5. Inserción: en el nervio peroneo superficial. Músculo peroneo corto. Este se origina en la mitad distal de la tibia y el peroné. Su inserción es en la base del metacarpiano 5. Su función es flexionar el tarso y su inervación se encuentra en el nervio peroneo superficial. Músculos profundos. Como primer músculo profundo tenemos el músculo gracilis, el cual se origina en la rama inferior del pubis. Su función es la aducción de las extremidades, la extensión de la articulación coxofemoral, la flexión de la rodilla y la extensión del tarso. Este se inserta en la posición proximal, cerca de la sínfisis púbica y en la parte distal, en el aspecto cráneo-medial de la cresta tibial. Músculo aductor magno. Se origina en la cara ventral de la rama craneal del pubis. Su función es que aduce el miembro y extiende la cadera. Este se inserta proximalmente en el labio lateral de la cara áspera del fémur. Músculo semitendinoso. Se origina en la cara ventral de la tuberosidad isquiática. Su función es que extiende la cadera, rodilla y el tarso, participando en la propulsión del tronco. Inserción: con su tendón rebasa lo que es la articulación de la rodilla para ir a la cara medial de la tibia. Músculo semimembranoso. Su origen es en la superficie ventral de la tuberosidad isquiática. Su función es extender la cadera y la rodilla, participando en la propulsión del tronco. Su inserción es en el nervio ciático. Músculo recto femoral. Su origen es en el cuerpo del ilion, cranealmente al acetábulo. Función: fija la rodilla cuando el animal se encuentra en la estación, colaborando por tanto en el sostén del peso del tronco. Su inserción: conforma lo que es el cuádriceps femoral. Músculo vasto medial. Se origina en la parte proximal del cuerpo del fémur, cráneo medialmente. Función: fija la rodilla cuando el animal se encuentra en la estación, colaborando por tanto en el sostén del peso del tronco. Inserción: se incorporan en el vasto intermedio y con el resto del muslo, para conformar lo que es el cuádriceps femoral o cuádriceps del muslo. Músculo vasto lateral. Se origina en la parte proximal del cuerpo del fémur, cráneo lateralmente. Su función:
es que fija la rodilla cuando el animal se encuentra en la estación, colaborando por tanto en el sostén del peso del tronco. Su inserción se inserta junto con el resto del muslo y con el vasto intermedio para conformar lo que es el cuádriceps femoral o cuádriceps del muslo. Músculo intermedio. Este se origina cranealmente en la parte proximal del cuerpo del fémur. Su función: fija la rodilla cuando el animal se encuentra en la estación, colaborando por tanto en el sostén del peso del tronco. Inserción: el músculo vastomedial, junto con el resto del muslo, y el músculo vastolateral, se incorporan en el vasto intermedio para conformar lo que es el cuádriceps femoral o cuádriceps del muslo. Músculo obturador externo. Se origina en la cara ventral del pubis y del isquio, alrededor de los bordes del agujero obturador. Función: rota externamente el fémur y aduce el miembro. Inserción: nervio obturador. Músculo popliteo. Origen: se sitúa caudal a la articulación de la rodilla. Función: flexiona la rodilla y rota internamente la pierna. Inserción: su base anatómica es la encrucijada del músculo femorocrural. Esta ha sido la presentación del grupo 3. Esperando que haya sido de su agrado, agradecemos la atención brindada.